que pongo para grabar. Ahí está entrando todo el mundo. Les pregunto, no sé quién era que me estaba preguntando y así termino de responder la pregunta, que justo se nos Yo, interrumpió. Tomás. ¿Tomás? Ok. Bueno, o sea, digamos, sí, habría que definir eso a los términos de un examen y más el examen nuestro que va a ser virtual y no es que va a ser un examen que puedan resolver así en hoja, papel, etcétera. Estoy bastante seguro de que va a ser algo más choice y redactar y de última después marcar ustedes la opción correcta. Eh, en definitiva, sí, igual, o sea, uno tendría que definir toda variable aleatoria, ¿sí? O sea, yéndonos un poco a exactas, es lo correcto. A mí me ha pasado mucho de ir a cursos y decir, bueno, entonces, listo, vamos a trabajar con X. Y nunca decían formalmente X, dos puntos, cantidad de llamadas recibidas en el call center en el periodo de un minuto. ¿Está bien? Ahora, si nos Ok, ponemos estrictos, lo ideal sería que sí, que la definan. ok, gracias. No, por favor. Bien, ¿se entendió, no? Igual hasta dónde vamos, ¿me van siguiendo? Sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Eh, Profe, una pregunta. ¿Lambda siempre es una variación del tiempo, digamos? es como una variación del tiempo. ¿Es un periodo de tiempo? Lambda es una frecuencia en o tiempo o espacio, ¿sí? O sea, es cantidad, perdón, lambda es un parámetro, ¿no? Lambda es coincidente con la cantidad de sucesos esperados en el tiempo o el espacio, ¿sí? Entonces, para espacios más pequeños o tiempos más pequeños, tendremos unos valores de lambda. Para espacios más grandes o tiempos más largos, tendremos otro valor de lambda. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, bien. Bueno, buenísimo. Eh, bien. ¿Cómo fue? Estamos con el ejemplo, no estamos con el ejercicio. No estoy compartiendo pantalla, creo. Perdón. ¿Verdad? Sí, Seba, yo también me acuerdo que lo vi en mi curso con Lambda, el tema de Poisson. Claro, sí, sí, es que es como la forma que está predeterminada. Entonces, lo que estaba intentando, gracias Martín, ¿no? Lo que estaba intentando decir yo, sí, denme un segundo que voy a deshabilitar la sala de espera, ahí está, y habilitamos todo el mundo de paso. Lo que intentaba decir yo era esto de, bueno, tengo una probabilidad, o sea, recuerden que esto es variable discreta, ¿sí? Ahí en las primeras clases que vimos, que definimos lo que era la función de distribución. Bueno, o sea, nosotros esto lo podemos calcular a la probabilidad de que x sea mayor o igual a un valor. Podemos decir, bueno, esto también lo podemos calcular como 1 menos la función de distribución evaluada en el inmediato anterior. ¿Sí? Recuerdan que en el inmediato anterior, porque la función de distribución me incluye el caso en el cual la evalúo, ¿no? O sea, si quieren, es como que nos salteamos un paso, porque podríamos haber dicho 1 menos f de 1, ¿sí? Y la función de distribución evaluada en 1, que es agarrar la probabilidad en 0 y la probabilidad en 1, ¿sí? Acuérdense, la función de distribución era ir acumulando. El primer caso, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, y así hasta que llego al que a mí me interesa. Acá el primer caso es tener 0 sucesos, el segundo caso es tener un suceso, bueno, entonces f de 1 va a ser la probabilidad de tener 0 sucesos más la probabilidad de tener un suceso. ¿Está bien? Entonces, para hacer esto, entonces necesitamos la probabilidad de tener 0 sucesos y la de tener un suceso. ¿Ok? Entonces, obtengamos cada probabilidad, subémosla y usemos esto para obtener la probabilidad que nos pide el enunciado, la probabilidad del colapso. ¿Sí? Recuerden, la probabilidad del colapso es tener 2 o más sucesos. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de tener 0 sucesos, ¿cómo es? Bueno, la función de probabilidad agarramos, ¿no?
decíamos e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, ¿sí? Lambda, nos lo dio el enunciado acá arriba, es 1, ¿sí? Y las x van a ser 0 y 1. Entonces, e a la menos lambda es e a la menos 1, ¿sí? Eso lo pueden hacer con la calculadora, por 1 elevado a la 0, ¿sí? Porque estamos buscando la probabilidad primero de tener 0 sucesos, ¿ok? E a la menos 1 por 1 a la 0 sobre 0 factorial. El factorial de 0, por si no recuerdan, es 1, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es e a la menos 1 y listo. Y eso nos da 0,368. La probabilidad de que nuestro call center reciba 0 llamadas en el término de un minuto es 0,368, ¿sí? Siguiente caso. Tenemos que fijarnos cuánto es la probabilidad de tener una llamada. La probabilidad de tener una llamada también es sencilla. Hacemos e a la menos lambda. ¿Sí? Fíjense que el primer factor siempre va a tomar el mismo valor. Es e a la menos lambda. Así estén buscando la probabilidad de 1 o de 800, e a la menos lambda, lambda es lambda, e es e. Entonces hacemos e a la menos lambda por 1 elevado a la 1, ¿sí? O sea, por lambda elevado a la 1 suceso, que es lo que me está interesando ver, sobre un suceso que es lo que me interesa ver, factorial, ¿no? Entonces me queda e a la menos 1 por 1 sobre 1. O sea, llegamos al mismo resultado que antes. La probabilidad de que nuestro call center reciba una llamada en el término de un minuto es 0,368. Y recuerden que dijimos que la probabilidad de que fuera mayor o igual a 2, ¿sí? Que fuera que el colapso, la probabilidad del colapso, que era esto de recibir 2 o más llamadas, que era, bueno, era igual a 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Entonces, 1 menos 0,368 menos 0,368 es igual a 0,264. ¿Sí? Y con eso ya está, resolvimos el ejercicio. La probabilidad que tiene el call center este de colapsar, ¿sí? En el término de un minuto es de 0,264. Después vienen del equipo técnico y nos dicen que bueno, que estuvieron trabajando, que ahora mejoraron la capacidad del sistema y tenemos la posibilidad de soportar hasta 2 llamadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál pasa a ser la probabilidad de colapso? Bueno, para la probabilidad de colapso tenemos que buscar la probabilidad, ¿sí? De que x sea mayor o igual a 3, ¿no? Y esto de vuelta, la probabilidad de x mayor o igual a 3 lo podemos plantear como 1 menos f de 2. ¿Y f de 2 qué es? Es la probabilidad de tener 0 llamadas, de tener una o de tener 2. Bueno, o sea, sabiendo esto, yo la probabilidad de tener 0 llamadas ya la encontré, ya la sé, sé que es 0,368, no me va a enroscar demasiado. La probabilidad de tener una llamada, ya la busqué, ya la conozco, de vuelta no me enrosco demasiado, es 0,368. Entonces fíjense que los primeros dos sumandos ya los hemos obtenido, nos faltaría el tercer sumando. Yo no averigüé todavía cuánto es la probabilidad de recibir 2 llamadas en el término de un minuto. Entonces, lo que hacemos es buscar el único término que nos falta, ¿sí? Que es la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, de vuelta, el mismo cálculo que veníamos haciendo, el mismo cálculo que vamos a hacer. E a la menos lambda, e a la menos 1. 1 a la x es 1, y ahora fíjense que como yo estoy buscando tener dos sucesos, hago 1 elevado al cuadrado, ¿no? En el caso particular, bueno, cuando lambda es 1, este término es un poco más sencillo porque siempre va a ser 1, pero de todas formas yo lo escribo. Recuerden que si eventualmente les pido alguna resolución o lo que sea, algo que es redundante, no lo quieren poner, yo no les voy a decir nada porque, por ejemplo, acá directamente me escriban e a la menos 1, porque 1 a la 0 es 1 y 0 por 3 es 1. Yo esto lo escribo con el fin de la clase, ¿está bien? Aparte también, como que muchas veces me dicen que voy rápido, entonces está buenísimo dejar todo lo más plasmado posible. Entonces hago e a la menos 1 por 1 elevado al cuadrado sobre 2 factorial, ¿sí? En resumen me queda e a la menos 1 sobre 2. Listo, agarramos, sacamos la probabilidad. La probabilidad de recibir 2 llamadas es 0,184. Entonces listo, la probabilidad de colapso, ahora ¿cuánto es? Es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, que eso ya lo busqué, 0,368. La probabilidad de que sea igual a 1, que eso también ya lo busqué y es 0,368. Y la probabilidad de que sea igual a 2, que eso lo acabamos de encontrar hace 5 segundos, es 0,184. Entonces hago 1 menos 0,368 menos 0,368 menos 0,184. ¿Está bien? Del mismo modo podríamos haber agarrado y haberle restado 18,4 a esto. No, deberíamos haber llegado a lo mismo. Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, esto es la probabilidad de tener un colapso, ¿sí?
es igual a 0,08. Naturalmente, si me extendieron la capacidad de recepción, la probabilidad de colapso debería ser menor. ¿Sí? La probabilidad de colapso en el término de un minuto, no es que esto está en términos anuales. Recuerden que lo estamos viendo de esta manera. Bien, esto hasta acá, ¿se entendió? Claro, avanzamos. Sí, profe, se entendió. Yo como tomo tan espaciado los mates, cada vez que me subo un mate está congelado. Bien, bueno, esto lo había hecho antes de ponerles los ejemplos, ¿no? Pero bueno, digo, no me acuerdo si lo había puesto antes de poner los ejemplos, pero lo que yo le digo es, yo sé que es una parte como desalentadora casi, pero después podemos trabajar en un Excel e ir viendo cómo da en cada caso y jugar con las probabilidades como para bajarlo quizás un poco más a tierra, si hiciera falta, ¿no? Yo acá, por ejemplo, les digo, bueno, y fíjense que esto es exactamente lo que veníamos viendo antes, ¿no? Acá agarré y armé una Poisson, ¿sí? Es decir, adentro de esta celda que tengo acá, lo que hice fue decirle a Excel, bueno, agarrá E, elevámelo a la menos lambda, ¿sí? Que fíjense que yo acá les estoy diciendo gráfico. Lo armé para una Poisson con lambda igual a 5, ¿no? Entonces, la función de probabilidad de la Poisson, ¿cómo era? Era E a la menos lambda por lambda a la X, o sea, voy a agarrar 5 a la... Y esto yo acá lo elevé a la 0, ¿no? En otras palabras, lo que le estoy diciendo es, lo elevo a la celda de al lado, ¿no? Y todo esto lo tengo que dividir por X factorial, ¿sí? Que es la celda de al lado factorial, ¿no? Entonces, fíjense, cuando usamos la fórmula, va a ser fácil porque vamos a ir llegando a los resultados uno por uno. Y miren esto. Esta tabla de probabilidades es exactamente igual a las tablas de probabilidades que veníamos viendo para las discretas en un principio, ¿no? Fíjense que como lambda es igual a 5, el valor esperado de la cantidad de sucesos va a ser 5. Sí, fíjense que acá no tengo un tema de decimales, pero 5 va a ser mi valor esperado. Y fíjense que es una tabla como las que veníamos viendo antes, ¿no? 0 y su probabilidad, 1 y su probabilidad, 2 y su probabilidad, 3 y su probabilidad, ¿no? Cada vez que nos vamos acercando al 5, tenemos mayor probabilidad, 5 y su probabilidad, 6 y su probabilidad, 7 y su probabilidad, nos vamos alejando del 5, va cayendo la probabilidad, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, sí va todo bien, pero yo acá les digo que sigue porque, acuérdense de la Poisson, el dominio va hasta el infinito, ¿no? El dominio no es que llega hasta lambda, ¿no? Sigue y sigue. Yo naturalmente no tengo una pantalla infinita como para mostrar la tabla entera, pero lo que intento decirles es, fíjense que si bien estamos usando un montón de fórmulas y parámetros y letras, etcétera, no se asusten porque en definitiva no es tan distinto de lo que veníamos viendo, ¿sí? Es como esa canción que dice no tan distintos en relación a las tablas de probabilidad de las distribuciones. No, bueno, no creo que sea por eso la canción, pero lo que les quiero decir es, realmente fíjense que no es tan novedoso, ¿sí? Son funciones de probabilidad conocidas y yo con eso puedo agarrar y ver que todo sigue planteando los mismos términos de siempre, ¿sí? Voy a borrar el comentario, que voy a avanzar. Después, si quieren, podemos ver eh, después o adentro de la práctica. No sé si yo lo metí en la sheet, pero me lo voy a anotar, si no me olvido. Así lo ven y aparte después pueden jugar ustedes con hacer lo mismo para una binomial, para una geométrica, para lo que ustedes quieran, pueden hacer, ¿ok? Para cuando bueno, no sé si ya se lo subí al Excel, por el comentario imagino que sí. Después podrían ir cambiando el parámetro, ¿sí? O si lo quieren, si se animan a hacerlo ustedes, si lo dejamos como una tarea, agarrar cualquiera de estas distribuciones, eh, hacer para todo el dominio o para una cierta cantidad de números del dominio, no sé, por ejemplo, para la Poisson no podríamos hacer infinitos.
igual van a ver que a medida que nos vamos yendo muy lejos, ¿no? Nos vamos muy para arriba, nos vamos alejando de lambda, esa probabilidad se va a ir haciendo cada vez más chiquita. Pero digo, los invito a hacerlo para cualquier función de probabilidad, ir desarrollando, ver qué probabilidad le queda asociada a cada caso puntual, y después fijarse qué pasa si van cambiando los parámetros, ¿no? Por ejemplo, hacerlo para una binomial, primero poner p igual a 0,1, después decir, bueno, y a ver, ¿y cómo cambia esto si pongo p igual a 0,2? Y si pongo p igual a 0,4, y si pongo p igual a 0,8. De hecho, pueden graficarlo y eso lo hace todavía más visible y más amigable. En definitiva, sí, comentando con respecto a esta última tablita, en la unidad anterior nos daban directamente el cuadro con la función de probabilidades, ¿sí? O nos decían la probabilidad de todos es igual a tanto porque cantidad de éxitos sobre posibles y son todos la misma cantidad, por ejemplo, al lado. Pero ahora lo que tenemos es una fórmula, ¿sí? Que es subyacente y que en vez de decirme la probabilidad de este es esto, la probabilidad de este es esto, la probabilidad de este es esto, lo que tenemos es, mira, esta es la fórmula. Si querés la probabilidad de este, mete este adentro de la fórmula, ¿sí? O sea, donde acá teníamos una K o una X, bueno, agarrar el valor de K o de X que te interese, mételo dentro de la fórmula. Y esto de acá nos va a sacar un numerito, que es la probabilidad, ¿sí? Es como un procesador. Nosotros nos interesa algo, lo metemos adentro, y de acá tenemos una salida, que es la probabilidad. Y listo, ¿sí? No sé si estoy aburriéndolo ya, capaz que reexpliqué demasiado. Pero en definitiva, cada distribución va a tener su propia función de probabilidad puntual, ¿no? Y lo que me importa a mí, que esto ya lo comenté, es que sepamos interpretarlas y aplicarlas, ¿ok? Un comentario adicional, casi todos los que van a usar ustedes en su vida profesional, en sus estudios, en lo que sea, ¿sí? Ya las traen incorporadas, porque estas son como las básicas, ¿no? Quizás algo un poco más complejo, alguno no la tenga, pero digo, esto quieren hacerlo en R, lo pueden hacer en R. Lo quieren hacer en Excel, que es mucho más básico que R en términos de aplicaciones estadísticas, bueno, listo, también lo pueden hacer en Excel. Entonces, digo, realmente es algo un poco más sencillo. Voy a avanzar, ¿sí? A lo que sería la última, que esto está como un poquito más de chapa, ¿sí? Que es una generalización. De hecho, yo cuando hice estadística 1 no la vi, y en estadística 2 no la apliqué, pero no me parece que esté de más que sepan que existe, que se las hayan presentado, que si eventualmente tienen que consultar algo, que les quede algo, algo escrito, material de consulta, ¿no? Básicamente, nosotros lo que tenemos acá es una generalización, ¿no? En la variable geométrica nos preocupaba la cantidad de ensayos hasta obtener un éxito, ¿sí? Que a ese le decíamos n. La cantidad de ensayos hasta obtener el primer éxito, podríamos decir, bueno, puede ser 10 ensayos y obtener en el 11º un éxito, que fue el ejemplo que habíamos hecho. La probabilidad de 3 ensayos y obtener en el cuarto un éxito. La probabilidad de así. Ahora podría interesarnos en vez de esto, decir, bueno, yo te pongo un límite de tolerancia, ¿no? En el caso de los autos, por ejemplo, y no te voy a decir, bueno, hasta que llegas a la primera y ahí te corto, sino que te digo, hasta que llegas a la cuarta, hasta llegas al cuarto objeto con falla, ¿no? Entonces, podría interesarnos no el caso de encontrar un éxito, sino que nos podría interesar el caso de encontrar una cierta cantidad de éxitos, ¿sí? O sea, podemos ver que la geométrica es un caso particular de la binomial negativa. Si a mí me interesa solamente encontrar un éxito, la binomial negativa es lo mismo que la geométrica. Entonces, el problema es que si a nosotros nos interesa llegar a más de un éxito, la geométrica nos queda corta, si no nos alcanza para llegar a ese estudio, a ese análisis. Entonces, X es el número, o sea, definimos la variable aleatoria X, ¿no? Que debe ser el número de ensayos hasta obtener el késimo éxito, ¿sí? Cuando llegamos a esa cierta cantidad de éxitos, ¡pim!, cortamos, ¿sí? No sé, nosotros estamos proveyendo a esta, o nos está inspeccionando esta automotriz, qué sé yo, cuando llegamos al késimo, ¿sí? O sea, por si nunca vieron enésimo y késimo, lo que hacemos es decir al éxito número K, ¿sí? Es una forma de plantearlo en forma genérica, para no decir al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, bueno, decimos el késimo o el enésimo, ¿sí? En función de qué letra estamos utilizando. Entonces, hasta obtener el késimo éxito, vienen a observarnos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que nos dicen, yo te observo hasta que llegues a la cuarta falla, bueno, sería, X vendría a ser el número de ensayos hasta obtener la cuarta falla, ¿sí? Entonces, la variable X, decimos que tiene función, que tiene una distribución binomial negativa,
con esta función de probabilidad, ¿sí? Que es la combinatoria, ¿sí? De la cantidad de éxitos contra la cantidad de... Ahora que me doy cuenta, igual esto puede ser confuso porque acá yo estoy llamando acá como el késimo éxito y X como la cantidad de casos que me podría interesar, ¿sí? Fíjense, acá K es un parámetro, ¿sí? Digo porque cuando agarré la notación de Bacchini, acá me doy cuenta que no sé si lo agarré de apuntes míos o de dónde, pero acá, o sea, con Bacchini la notación era la probabilidad de X igual a K, bueno, acá estamos diciendo la probabilidad de X igual a X chiquito, también cambiamos la notación, no es nada nuevo. Entonces, bueno, decimos, tenemos dos parámetros, ¿sí? Que me interese llegar hasta el késimo éxito y la probabilidad que tenemos de éxito, ¿sí? Son los dos parámetros que tenemos. ¿Cómo llegamos a la función de probabilidad? ¿Sí? Decimos la cantidad de combinaciones posibles de llegar hasta K-1 éxitos, ¿no? De la cantidad de casos que me está interesando observar, por P a la K, por Q a la X menos K, ¿sí? La cantidad de éxitos que quiero, que son K, P a la K, la cantidad de fracasos que quiero, que son la cantidad que estoy observando, menos K. Existe otra forma de presentarla a la función de probabilidades, que de hecho es, que de hecho es análoga. Nosotros podemos agarrar y demostrarlo. Esto no es muy difícil. De hecho, si les interesa, como siempre les digo, nos quedamos un rato después de clase o hagamos una nota o lo que fuera. Pero esencialmente lo que podemos hacer es plantear la cantidad de K-1, o sea, la combinatoria, ¿no? K-1 en X-1, así como X menos K en X-1. ¿Sí? Podemos demostrar que vamos a llegar al mismo resultado. Son distintas formas de decir lo mismo. Ahora, si K es igual a 1, que era lo que habíamos mencionado antes, podemos notar que llegamos a la distribución geométrica. ¿Sí? O sea, fíjense de resolver con la fórmula, con la expresión de arriba, que es un poquito... Bueno, con la expresión de abajo también es muy sencillo, ¿no? Fíjense, me queda x menos 1 combinaciones, x menos, que es igual a 1, x menos 1. ¿Sí? Entonces esta combinatoria nos va a dar 1. O sea, ya el primer término lo voy a tapar, así nos lo podemos olvidar. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a tener? La cantidad de éxitos que quiero, que si decimos que es igual a 1, bueno, este exponente está de más. La verdad que decir P a la 1 es lo mismo que decir P. ¿Ok? Y aparte, si decimos que lo que nos interesa es K igual a 1, bueno, nos va a quedar XQ a la X menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos queda la misma función de probabilidades que para la geométrica. ¿Ok? Para la geométrica decíamos Q a la X menos 1 por P. ¿Y ahora qué nos queda? No, nos queda en otro orden, pero el orden de los factores no va a alterar el resultado, P por Q a la X menos 1. ¿Sí? Yo lo que les decía era que me parece que antes había usado otra notación, si quieren después repásenlo, igual no es merecedor de enroscarse tampoco. Fíjense que la esperanza y la varianza son como idénticas a las de la geométrica, la diferencia es que incorporamos el parámetro K, ¿sí? La esperanza va a ser K sobre P, la varianza K por Q sobre P cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos otro punto más donde vemos su similitud. Como ya no me entró, ya lo separé en dos columnas y acá tenemos todos los resultados. A mí me gustaría resolver, creo que se los conté, resolví casi toda la práctica, me quedé hasta la madrugada un día del fin de semana, y no recuerdo haber visto ninguno de la binomial negativa, pero me gustaría que se la estudien, ¿está bien? Como para, si yo les digo esto, no lo vamos ni a tomar ni a nada, sé que no les doy incentivos a verla, y cuando estén leyendo los apuntes lo van a pasar de largo, y digamos, eso no tendría mucho de docencia de mi parte, así que estudienla, quizás tomamos algo, no va a ser demasiado complejo si no hay ningún ejercicio en la práctica, pero no por eso, o no porque no haya algún ejercicio de esto en la práctica, dejen de prestarle atención. En definitiva, es ver la fórmula y encontrar la forma de aplicarla, no es un desafío, ¿está bien? Y aparte, digo, van a tener las fórmulas a mano, entonces no me da culpa decirles, vamos a prestar atención a todas las distribuciones porque las tienen a mano, ¿sí? Bien, siguiente. Ya con esto cerramos las distribuciones discretas, más estándar, más clásicas, más usuales, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a las distribuciones continuas.
las distribuciones continuas, lo mismo que antes, ¿no? O sea, fíjense que para mí, ver distribuciones conocidas continuas es más fácil que ver distribuciones conocidas discretas. Porque cuando nosotros teníamos distribuciones discretas en nuestra unidad anterior, que nos daban una tabla de probabilidades con la probabilidad puntual de cada uno, o la otra, nos daban la cantidad de éxitos sobre la cantidad de casos totales, nos daban alguna cosa así. Pero no nos daban funciones. En cambio, cuando trabajamos con funciones continuas, siempre estuvimos con funciones, ¿no? Desde el día 1 agarraron y nos dijeron, bueno, la función de probabilidad de la variable aleatoria x es x al cuadrado menos no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso era para mí, al menos para mí personalmente, era sumamente interesante, porque si bien era muy abstracto y uno decía, che, pero esto de la continua, sale una función de probabilidad, de densidad de la nada, esa función no sé ni qué representa, porque en el ejercicio no me dicen ni siquiera qué está representando x, entonces yo sé que eran medio desmotivantes algunos ejercicios, al menos como me pasó a mí, ahora no recuerdo particularmente qué enunciados trabajamos para las continuas, pero digo, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, antes yo te decía que f de x era x cuadrado menos 9, bueno, ahora lo que voy a hacer es decirte, bueno, x, la f de x en vez de tener esa forma tiene otra forma, y listo, y es muy sencillo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, y de vuelta, vamos a integrar cuando haya que integrar, vamos a usar la función de distribución cuando haya que usarla, y listo, o sea, no hay mucha más complejidad, ¿está bien? Fíjense que yo creo que esto probablemente no lo haya enfatizado, todo lo que valía antes sigue valiendo ahora, ¿no? O sea, yo agarraba la discreta y le iba sumando las probabilidades y con eso llegaba a la función de distribución, eso sigue valiendo. Para encontrar los cuantiles, de vuelta sigue valiendo lo mismo. Para encontrar la mediana, para encontrar la moda, sigue valiendo lo mismo y así podemos seguir con todos los contenidos que vimos, la simetría, la kurtosis, los momentos. Todo lo que veníamos haciendo antes sigue valiendo ahora. La única diferencia es que ahora tenemos estas funciones de probabilidad o de densidad que son conocidas, ¿está bien? En particular, para las continuas vamos a tener un recurso adicional, ¿sí? que ahora lo mencionaremos, que es que en la mayoría de los casos no vamos a necesitar nosotros calcular las integrales, sino que ya van a venir resueltas por algún programa estadístico o lo que sea, ¿sí? Y ahora les voy a pasar una aplicación también que se las voy a pasar por el chat, así si alguno se la quiere descargar al celular, adelante. Bien, primero, para las distribuciones continuas, ¿sí? Así como existían funciones particulares para las discretas, existen para las continuas, ¿sí? Las que vamos a ver de las continuas van a ser menor en cantidad, si vamos a ver menos distribuciones continuas conocidas que las discretas. No por esto le vamos a dar menos importancia a las distribuciones continuas conocidas, ni por esto hay que asumir que estas son las únicas que existen, ¿sí? De hecho, vamos a estar aplicando también una student, ¿no? Que yo esto no lo anoté acá, pero, y es más, de hecho la chico ni siquiera la menciona, pero las vamos a estar utilizando para contenidos posteriores de la materia, entonces, lo que quiero decir con todo esto es bueno, que efectivamente eh, tenemos un contenido muy valioso acá, ¿sí? Que yo anoté algunas menos, bueno, ok, pero no por eso, solamente le vamos a prestar atención a las discretas. Bien, entonces, avanzo, ¿sí? Con la primera de las distribuciones conocidas continuas que vamos a estar trabajando, ¿sí? La primera, que es la más sencilla, la más amigable, la que siempre se da en primer lugar, es la uniforme. ¿Está bien? La uniforme le hace honor a su nombre. Lo que hacemos es decir, tengo un intervalo y la densidad es uniforme, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes recordarán que cuando vimos... no me hice la referencia. Ustedes recordarán que cuando vimos las funciones estas de densidad, muchas veces el ejercicio nos pedía graficarlo. Yo creo que graficamos un par en clase, pero también hubo otros que dije, bueno, queda tarea. Lo que hacemos era decir, bueno, quizás este tiene esta función de densidad, ¿no? Voy a borrar esa función de densidad. Podríamos decir también que quizás tenía una función de densidad así,
podíamos decir que había distintas formas, ¿no? Lo único que decíamos, de hecho podía irse a dominio negativo de x, ¿no? Lo que decíamos siempre era que la función estaba en el dominio de los positivos, entonces f de x estaba en valores no negativos siempre, y x decíamos que bueno, que podía adoptar valores negativos como positivos, ¿no? También decíamos que bueno, que esto podía tener un dominio infinito, ¿no? O sea, podíamos decir que podía agarrar cualquier forma. Lo único que necesitábamos era que cumpliera dos condiciones, que si es en memoria son la de no negatividad y la ley de Searle. ¿Está bien? La función de probabilidad de la función de densidad, perdón, de la uniforme es muy sencilla. Yo voy a agarrar cualquier parámetro, cualquier intervalo, perdón, ¿sí? Voy a decir esto es A y esto es B. Permítanme agarrar A y B. Y lo que digo es decir, bueno, esto es X probable en cualquier momento, ¿no? En cualquier parte del intervalo acumulo la misma cantidad de probabilidad. ¿Sí? Imagínense que esto es una recta. Esto es uniforme, ¿sí? No tengo, en ningún momento sube, en ningún momento baja, ¿sí? Es una recta. Por ejemplo, en su momento jugamos un poco con la idea de la llegada del colectivo y decimos, bueno, que fuera uniforme, ¿no? Y que me da lo mismo, que puede caer en los últimos, o sea, en el intervalo de 15 minutos, decimos que era lo mismo, igual de probable que viniera al final, al principio, en el medio, como que siempre estaba equilibrado, ¿no? Que no era más probable ni menos probable que viniera en un determinado momento. Entonces, es realmente para mí lo ideal como primer contacto con la distribución para presentar este segmento de distribuciones, ¿no? Y lo que hacemos es, tenemos un evento aleatorio, ¿sí? Que es X, que puede tomar un valor real. Recuerden que usualmente cuando estamos en las continuas trabajamos con los reales, ¿no? Y todas las continuas con las cuales vamos a trabajar acá están con los reales. Decíamos que puede tomar un valor real en el rango AB, ¿sí? Teniendo en cuenta cualquiera de, o sea, teniendo cualquiera dos intervalos de igual longitud adentro de este segmento, ¿no? Dentro de A y B, lo que vamos a tener es que encontramos la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato de llegar en los primeros 5 minutos, o en los últimos 5 minutos, o en los 5 minutos del medio, me va a asignar la misma probabilidad de ocurrencia del evento, ¿no? Entonces, a X mayúscula decimos la variable que representa ese evento, ¿sí? Entonces, decimos que está uniformemente distribuida cuando tiene una función de densidad igual a 1 menos B menos A. 1 sobre B menos A, ¿no? O sea, fíjense que B menos A es la amplitud del intervalo, ¿no? Si, no sé, si decimos que, no sé, que las compras de las personas están distribuidas uniformemente entre 100 y 200 pesos, ¿no? La función de densidad, miren que bella que es, ¿no? Es 1 sobre 200 pesos menos 100 pesos. 200 menos 100 es 100. La función de densidad es 1 sobre 100, ¿sí? Y el dominio de la variable aleatoria es entre 100 y 200. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, como que para mí por eso también es tan amigable. Fíjense que ni siquiera tenemos una X, podemos hacer las integrales que queramos, es mucho más sencillo. La función de distribución, por su parte, si recuerdan la función de distribución, lo que hacía era acumularme desde el principio del dominio hasta un determinado valor, ¿sí? La función de distribución es x menos a sobre b menos a, ¿no? Entonces, para el ejemplo recién de la plata, de las compras del supermercado, ¿no? Dijimos A 100 y B 200, bueno, y a mí me interesa la probabilidad acumulada hasta 150, ¿no? Como el dominio de la variable empieza en 100, decimos, bueno, desde 100 hasta 150, ¿cuánto acumula? Entonces fíjense que es un cálculo relativamente sencillo, lo podemos hacer acá. No recuerdo si incluí ejemplos para esto, así que quizás después voy a tener que saltear algo. Pero me va a quedar 150 menos 100, ¿sí? Sobre B, que es 200, menos 100. ¿Sí? Entonces esto me queda 50 sobre 100, que esto es igual a 0,5. Entonces la probabilidad acumulada entre estos dos puntos era 0,5. Fíjense que es muy sencillo. Igual que antes, igual que siempre, la probabilidad de que alguien gaste en su compra, ¿no? Exactamente 150 pesos, es infinitesimal, porque en las continuas decíamos que la probabilidad puntual de cada valor era infinitesimal. No era, obviamente no era negativa, pero sí que era tan pequeña porque como nos estamos moviendo los reales, decimos, bueno, pero alguien podría gastar
100, no sé, a mí me interesaba el valor 103, bueno, 103,000001, y así podíamos seguir, entonces la probabilidad puntual de ese caso iba a ser 0. O sea que nos podemos correr tanto para arriba como para abajo. Veo que acá Zoom me está avisando que nos queda poco tiempo, nos quedan 40 minutos de clase igual, y creo que existe la posibilidad de que cerremos con esto, así que buenísimo si llegamos, si no llegamos no pasa nada. Mañana tenemos otro encuentro, así que de último mañana lo podremos cerrar. Esta es la función, así como hace un rato decíamos, bueno, mi función de probabilidad es esta, ¿no? Con determinados parámetros, o sea, determinada función de probabilidad. Bueno, ahora lo que hacemos es decir, bueno, de la misma manera que lo hacía antes, ahora lo hago con la función de densidad, ¿sí? Recuerden, la probabilidad para la discreta, la densidad para la continua. La función de densidad de esta variable es esta, la función de distribución es esta, la podrían obtener ustedes también, por supuesto que sí, integrando entre a y x, ¿sí? O en su momento recuerdan que hacemos la integral entre a y s, ¿no? Pero entre a y x con la variable auxiliar s, perdón. Entonces podrían haber llegado a este resultado también ustedes, y de la misma manera que antes decíamos, bueno, que distribuye por lambda, bueno, ahora para la uniforme lo que hacemos es decir x distribuye uniforme en el intervalo a, b, ¿sí? X es la variable aleatoria, la virgulilla refleja que hicimos una determinada distribución, u para la uniforme, y le decimos los límites del intervalo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, no? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, bueno, voy a avanzar entonces. Y bueno, no les comenté cuál era la esperanza, cuál era la varianza. La esperanza, bueno, es sencillo, agarramos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos por 2. ¿Sí? O sea, como agarrar el promedio. Y la varianza, hacemos el límite superior menos el inferior, lo elevamos al cuadrado, o sea, b menos a es la amplitud. ¿Sí? Así que si quieren, podríamos decir directamente que agarramos la amplitud y la elevamos al cuadrado, y eso lo dividimos por el número 12. ¿Sí? Eso se puede demostrar. Yo no lo hice acá en las slides, pero si quieren después me dicen y debemos de demostrarlo. Por si alguien se perdió en que yo muchas veces he dicho esto de que tenemos el intervalo AB, ¿no? Si yo hago B menos A, me da todo este espacio, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los números de recién, yo había dicho 200 y había dicho 100, ¿no? Entonces, si yo acá arriba, en donde dice B menos A, hago 200 menos 100, ¿cuánto es 200 menos 100? Es 100. Entonces, justamente B menos A es la amplitud del intervalo, ¿sí? Por si alguien se había perdido eso de por qué le llamo amplitud a veces a B menos A. Estoy agarrando el límite superior menos el inferior, eso me da la amplitud total del intervalo. Bien, listo entonces con esto, ya deberíamos poder pasar a la exponencial, a menos que yo incluya algún ejemplo. Vamos a la exponencial. La exponencial lo que nos va a reflejar son fenómenos donde a medida que el valor de x es más alto, la probabilidad de repente empieza a disminuir rápidamente. ¿Sí? La función de densidad vendría a ser la que anoto acá, ¿sí? Beta por e a la menos x sobre beta. Si no me falla la memoria, ¿sí? Si no me falla la memoria, puede ser que el ejercicio esté con que Bacchini esté usando otra notación, ¿sí? Así que si quieren, para lo que es la exponencial y la gamma, miren directamente las slides y con eso así no se enroscan yendo y viniendo.